Génesis 4:3. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Hashem. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel sacrificó una ofrenda a Adonai. Esto lo vamos a ver en esta porción de Vaikra. Chodesh Tov veShana Tová. Shalom a todos. Su servidor Levi Subillaga, nuevamente otra vez con ustedes con una porción de la Torah en un nuevo sefer, en un nuevo libro, Vaikra, y él llamó. Y esta porción se enfoca mucho en los requisitos de cómo uno debe de acercarse al Eterno y vivir una vida moral, vivir una vida limpia, vivir una vida apartada. El Eterno dice, Kedoshim tihiyu, ki kadosh ani Adonai Eloheihem. Santos serán porque yo soy santo. Y miramos que este libro nos da instrucciones de cómo vivir una vida santa, lo que nosotros en el español conocemos como santo. Aquí nos dan estas instrucciones. Estos estudios yo los hago para que todos aprendamos y tengamos un mejor conocimiento de las escrituras, de tu Biblia que te han entregado, que tú has comprado. Por miles y miles de años, Roma ha tenido el control de qué se escribe, cómo se escribe, cuándo se escribe y qué se revela. Pero cuando uno va al idioma hebreo y lo aprende y deja que la Biblia se interprete por ella misma, entonces empezamos a entender la verdad de todas las cosas, de lo que nos han mentido, de lo que la gente ha manipulado por miles y miles de años. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer, enfocarnos en las palabras del hebreo, porque cada palabra del hebreo tiene un propósito. Las palabras del hebreo no están solamente ahí para una descripción. Muchas veces, en casi todas las ocasiones que miramos, las palabras en hebreo tienen un significado, tienen una identidad, tienen una razón, tienen un secreto oculto, una profecía. No es casualidad que se puso esa palabra en ciertos párrafos de la Biblia y miras en otro lugar que no se usa la misma palabra, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos esta porción con la porción de Vaikra en Levítico capítulo 1, verso 1, que dice de la siguiente manera: Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai elav, me ojel moed leemor, y Adonai llamó, Kará. Kará es el verbo que se está usando en la palabra de Vaikra, y llamó. Kará se escribe con Kuf, Resh y Aleph. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está diciendo? Habla a los hijos de Israel. Daver el Bene Israel, ve a Marta Alejem, y diles, Adam, cuando un ser humano, Adán ki yakriv, ¿okay? Cuando un ser humano se quiere acercar, la palabra que miramos aquí, yakriv, viene de la palabra karab, que es kuf, resh y bet. Interesante que la palabra kara, que es llamar, es kuf, resh, alef, y la palabra que es acercarse, karab, es kuf, resh, bet, ¿verdad? Sigue en secuencia el abecedario en hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Okay, Aleph, Bet, Kara, Karab. Okay, entonces es muy interesante. Y esto lo está hablando el Eterno a Israel, pero también se está hablando a Adam, a la humanidad, que también la humanidad tiene acceso a acercarse a Adonai. Pero ¿cómo lo debe de hacer? Bueno, hay ciertas reglas y formas y normas como uno debe de acercarse al Eterno, ¿verdad? Y más si va a traer una ofrenda, ¿verdad? Las primeras de las ofrendas que nosotros conocemos es la ofrenda Olá, que es una ofrenda que es completamente quemada y sirve para cubrir el pecado, atonement, ¿verdad? Caper, para cubrir el pecado, y también
cubrir, perdonar, y también para un aroma suave, una fragancia suave, un aroma de suavidad al Eterno que sube hacia su presencia. En otras palabras, con esa ofrenda que tú traes de Olá, tú te estás dando por completo, pero no tú físicamente. Es el animal, es el esfuerzo que tú trajiste, es lo que tú obteniste y quieres ser agradecido con él y haces una ofrenda encendida, ¿verdad? Es casi una ofrenda de convenio. Estar en un convenio con el Eterno es ofrendar una ofrenda Olá, una ofrenda ascendida, un holocausto, como nosotros tenemos en el español esa palabra, holocausto, ¿verdad? Pero Adán puede traer algo, ¿verdad? Y es interesante que usa la palabra Adán. Esto es lo que tú tienes que hacer, y te empieza a dar los requisitos de qué es lo que se quema, qué es lo que se ofrece y el proceso. Esto es muy interesante porque el Eterno, Él quiere que uno le sirva como Él lo ha mandado. En otras palabras, para todos nuestros amigos cristianos que nos miran, si el Eterno dice, quiero que guardes el sábado y quiero que te regocijes en el sábado, es el sábado. Aquí no existe que pues yo lo voy a hacer el domingo porque esto, el otro, o leí en este libro, o que Jesús es nuestro descanso. No se trata de eso. Aquí se trata de ser obediente, porque si tú te quieres acercar al Eterno, hay reglas. Hay reglas de por medio, hay requisitos de por medio. La santidad está de por medio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Adonai Hashem, Él es santo, Él es Kadosh, y requiere que tú también seas Kadosh. Cuando uno viene al Eterno, el Eterno extiende una invitación para que tú vengas a Él tal como estás, con tus fallas, con pecado, con tus problemas, pero el Eterno no quiere que te quedes así. O sea, ven como estás, pero no te quedes como estás. Acércate a mí como estás, pero no te quedes así. Aprende de mis leyes, aprende de mis instrucciones. Sé obediente, sé un hijo obediente. Esa es la invitación que el Eterno le da a toda la humanidad. Y esto se mira en los sacrificios, que uno viene con un sacrificio porque cometió una falta, o porque tiene paz, o porque está agradecido, o porque tocó algo impuro en esos tiempos. La persona viene con esas cargas, con esos problemas, con esas fallas, y el Eterno te recibe, ¿verdad? Porque el Eterno es misericordioso. Pero el Eterno también no quiere que te quedes como llegaste, como viniste, sino que cambies, que haya un holocausto en tu vida, una ascensión de quemar todas esas impurezas en el altar. Tu vida es un altar, eso lo miramos en unas porciones atrás. El alma y el altar, nosotros estamos como altares vivos, donde la llama nunca se debe de apagar, quemando todas las impurezas, todo lo que no sirve. La carne, el ser humano y los animales fueron creados en el día sexto, en el mismo día. Tenemos los mismos deseos de pelear, de dominar, de atacar, de ser celosos, de procrear, de comer, de descansar, de no hacer nada. Tenemos esas cualidades en nuestros cuerpos que nosotros debemos de estar constantemente luchando todos los días, ¿verdad? Pero lo interesante de todas estas ofrendas que se están trayendo, algo me llamó la atención, que muchos de nosotros hemos creído en el pasado, se nos ha explicado, o incluso algunas escrituras dicen ofrenda o holocausto, que Abel sacrificó a una oveja, y por eso Caín se enojó con su hermano porque no miró la ofrenda suya, y se pelearon y Caín mató a Abel. Pero eso no es lo que el hebreo dice, y esto lo aprendemos por medio de la Torá. El segundo capítulo de Levítico
empieza de esta manera. Venefesh ki takriv korban mincha la Adonai. ¿Ok? Ahora no usa la palabra Adam. Ahora está usando la palabra nefesh. ¿Ok? Nosotros tenemos ruach, nefesh y neshama. ¿Ok? Tenemos cuerpo, aliento de vida, el respirar, y el neshama, que es el alma, ¿verdad? El nefesh es donde nacen todas las emociones, ¿verdad? Las emociones espirituales y las emociones físicas, que uno tiene hambre, uno quiere comer, uno quiere procrear, uno quiere hacer muchas cosas, ¿ok? Pero también los deseos internos del alma están en tu nefesh también. Entonces aquí usa la palabra nefesh, no usa la palabra Adam. Usa la palabra nefesh. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que venir de lo interior. Algo que te ha nacido en el corazón de traer y ofrendar. Tú entonces te estás acercando a Él. Ki takriv, otra vez la palabra takriv que viene de la palabra karab, es un acercamiento, ¿verdad? ¿Y qué estás atrayendo? Un corbán, ¿verdad? Una ofrenda. ¿Pero una ofrenda de qué? De minja, ¿ok? La Adonai. ¿Y qué es esta ofrenda de minja? Dice solet. Solet es harina. Harina muy, muy fina, ¿ok? Solet yihiyeh será corbano, ¿ok? Y esta harina uno debe de ponerle sobre ella ve yatzak aleja shemen, aceite, venatan aleja levona. Levona es una especie, es en el inglés es similar a frankincense, y esta ofrenda es una ofrenda íntima, es una ofrenda que uno le nació adentro. Pero no solamente eso, si se ponen a pensar, es algo que tomó trabajo en hacer. En otras palabras, es parte de tu vida. Por ejemplo, uno en la antigüedad el pan se comía mucho, en estos días también se come, pero era diferente, el grano era diferente, era más nutritivo, no había mucho proceso de que le estás quitando, no había mucha modificación de semillas, sino que era algo puro, era algo, se puede decir kosher, ¿verdad? Que no tenía adulteración. Adán sale del jardín y lo primero que tiene que hacer es trabajar la tierra, porque si no trabaja la tierra te va a producir cardos y espinas, ¿ok? No te va a producir nada, la tienes que trabajar, ¿verdad? Entonces empezaron a trabajar la tierra, empezaron a cosechar muchas cosas y empezaron entonces a hacer las harinas y todo lo que conocemos hoy en este día. Bueno, pues es parte de tu vida y estás diciendo, esto yo me lo puedo comer. La palabra minja no tiene que ver nada con sacrificar a un animal, derramar sangre, nada de eso. Es un tributo, pero es comida que viene de la tierra, ¿okay? Comida que viene de la creación, y eso lo vamos a mirar en el hebreo. Vamos a mirar que el hebreo defina para nosotros qué es minja, qué es esta ofrenda de minja, ¿ok? Aquí miramos el primer uso. El primer uso en la Torah está en Génesis capítulo 4, verso 3, que lo leímos al empezar, pero lo leeré de nuevo. Vayehi miketz yamim, que sucedió que al tiempo de los días, vayave Caín mi prija adama, que entró Caín con un fruto de la adama, con frutos de la tierra. Y luego dice minja la Adonai. Esta palabra otra vez aparece aquí, minja, ¿verdad? Es un tributo, un regalo que provino de la Adama, de la tierra, ¿ok? Para Adonai. La segunda mención de esta palabra se hace en Génesis capítulo 32, ¿ok? Entonces si uno mira, si uno estudia la Torah y empieza a mirar ciertas palabras que uno sabe, conforme uno va a estar estudiando la Torah, empiezan a salirle. Y el 32 habla acerca
de cuando Jacob le está dando un regalo a su hermano, un tributo a su hermano, cuando él huye de Labán y va al encuentro de Esaú, ¿verdad? En Génesis 32:13 dice de la siguiente manera: Vayalen Sham Balaila, y se quedó ahí la noche, Jahu, esa, Vaikach min Haba'a Veyado minja le Esav Ejav, que él tomó entonces, para traerle de su mano una minja para Esav, su hermano. Entonces miramos que también a Esav se le está dando una ofrenda de todo lo que tenía Jacob. Nada se estaba matando, nada se estaba degollando. Miramos que en todo ese capítulo 32 se usa la palabra esa minja como 3 o 4 veces, ¿verdad? En el 32:21 también dice de la siguiente manera: Vata avor haminja, y pasó ese presente, ¿verdad? Ese tributo, minja al panav, enfrente de él, vehulan balaila, jahu ba mahane, y él mismo se quedó en el campamento en esa noche. Entonces miramos que esta palabra ocurre mucho con una ofrenda y no con degollar la ofrenda. ¿Okay? Si nosotros leemos todo el capítulo 2 de Levítico, miramos que no hay sangre involucrada, no hay no se degolla a la víctima, no hay un holocausto, no hay un sacrificio, ¿verdad? Es solamente un tributo. Génesis capítulo 43, versículo 11 dice: Vayomer alejem, y les dijo a ellos Israel, Abijem, su padre, Imgen efozot, si esto se tiene que hacer, si esto se debe de hacer, ¿verdad? ¿Qué les dice? Kehu mi zimrat haaretz, ¿ok? Lleven ustedes, hagan esto, lleven ustedes, tomen con ustedes, ¿verdad? Mi zimrat haaretz, de lo más bello de la tierra, ¿verdad? Vichleichem, ¿ok? Vejoridu la ish mincha. Traer del fruto, traer de lo que, de lo más preciado en sus bolsas, en donde ustedes van a cargar las cosas, y se lo darán a este hombre. ¿A quién? A Joseph, porque Joseph era el príncipe de Egipto. ¿Ok? ¿Y qué le van a traer? Una minja, un presente. ¿Y qué era el presente? Eso es lo importante. Tenemos esa palabra minja, pero el mismo verso define qué quiere decir minja. Y les dice: Ma'at sari, un poquito, ¿ok? Un poquito de bálsamo, ¿ok? Un ma'at devash, un poquito de miel, ¿ok? Nehot valot batniim, ¿ok? Especies y mirra, ¿ok? Batniim, nueces, ushkedim, almendras. Entonces miramos que es un presente que no tiene nada que ver con un sacrificio. En muchos de los libros dicen que Abel sacrificó, hasta a veces lo pintan. Uno pone en Google ahorita el sacrificio de Abel, el sacrificio de Caín, como si Caín estuviera sacrificando los frutos que él trajo, ¿verdad? Pero por eso estamos aquí, para aprender el hebreo. Pero miren lo que dice entonces en Bereshit capítulo 4, versículos 3 y 4. Ok, otra vez. Vayihi miketz yamim, y sucedió que al cierto tiempo de los días, vaya ve Caín mi pri adamá, y Caín entró y trajo un fruto de la tierra de la adamá, minja la Adonai, un tributo y una ofrenda para Adonai. Okay. Ve Hevel hevi gamhu, y también Hevel entró y trajo también él, pero él trajo de Mivjorot,
de los primogénitos sonó de sus ovejas, ¿ok? Umehelveigen. ¿Qué es esta palabra? Umehelveigen. De su grosura. Abel trajo la crema, la mantequilla, la grosura como minjá. Abel no sacrificó a esa oveja y la puso como olá. En estos tiempos antes del diluvio, y vamos a verlo con la gematría, antes del diluvio no se sacrificaba, no se mataba animal, no se comían los animales. Estaba prohibido. Más bien, voy a aclarar lo que dije. Estaba prohibido matar a un animal. Porque cuando Noé se bajó del arca y puso el altar, ahora sí tomó de los animales limpios que él había sido mandado y hizo un holocausto al Eterno en la tierra, como hemos dicho, en un mundo imperfecto. Él puso un altar e hizo un holocausto, ¿verdad? Él ahora sí fue mandado a hacer eso, pero antes no. Antes solamente se comía lo que la tierra producía. La intención del nefesh, eso es lo que estamos mirando en Levíticos capítulo 2, que cuando el nefesh, que cuando tu deseo interno trae algo en una forma pura al Eterno, el Eterno te mira con agrado. Esto nos enseña que uno puede traer sus confesiones al Eterno, confesar sus errores, confesar sus secretos más íntimos al Eterno. Y con un corazón sincero el Eterno te mira con agrado. Eso es lo que nos está enseñando esta porción, ¿verdad? Miramos que la gematría del Lehem es 78, ¿ok? Eso es Lehem, es pan, son frutos de la tierra, son ofrendas minjá, porque si nosotros miramos todo el capítulo 2 de Levítico, está hablando de la ofrenda de lejem, la ofrenda de pan, que tiene que ser un pan sin levadura. Todo ese capítulo habla acerca de lo que es minjá solet, que es la ofrenda de la harina, la ofrenda que se hace con harina, ¿verdad? Y miramos que el lejem, como viene de la harina, tiene el valor de gematría es 78, lejem, ¿verdad? Pero también hay otra palabra que tiene el mismo valor, y esa palabra es mabul. ¿Qué es mabul? Mabul es diluvio, el diluvio. Esto nos enseña que antes que el diluvio sucediera, toda ofrenda era minjá, toda ofrenda era de los frutos de la tierra, todas las ofrendas que ellos hacían no eran sacrificios de animales. Esto te lo dice la Torá. La palabra minjá te lo vuelve a confirmar. Espero que hayas aprendido poquito. Yo sí aprendí esta semana esto. Yo nunca lo había mirado hasta que estuve meditando y pensando y por qué minjá y por qué minjá. Y sin nada más que decir, les deseo que tengan un hermoso Shabbat, que en cada lugar que ustedes estén, en sus casas, estudiando, leyendo la porción, leyendo la parashá en sus congregaciones, que el Eterno los guarde, los cuide y que nos traiga a todos al verdadero conocimiento de su Torá, al verdadero conocimiento de su verdad. ¿Para qué? Para servirle con todo el corazón y para hacerle un pueblo kadosh en medio de las naciones, un real sacerdocio y una gente santa. El Eterno los guarde y los cuide. Shabbat Shalom, Am Kadosh.